Hola a todos, bienvenidos al capítulo 2 de LibreOffice para principiantes. En este capítulo veremos cómo abrir y cómo crear documentos nuevos, una visión general de la interfaz de la aplicación, los formatos de archivos, es decir, de los documentos que utiliza a la hora de guardarlos en el disco duro, cómo guardar en formato PDF y cómo imprimir los documentos. Peta LibreOffice e iniciar ahí con el mismo icono. Una vez que tenemos abierta el lanzador, podremos abrir cualquiera de las aplicaciones iniciando un documento nuevo, por ejemplo, en documento de texto. Aquí tendremos entonces ya una hoja en blanco para poder escribir. La aplicación tiene una barra de menús con todas las opciones disponibles. Tiene además una barra de herramientas estándar y una barra de herramientas de formato. Así es como aparece la primera vez que la abrimos. Tenemos para abrir nuevos documentos, abrir archivos existentes, guardado, enviar por email, exportar a PDF, impresión y vista previa de impresión, ortografía, formato, deshacer y rehacer, entre otras cosas. Después tendremos las reglas, horizontal y vertical, que se utilizarán más adelante. Y en la barra de estado abajo tendremos el número de páginas, el recuento de palabras, el formato en que se visualiza el documento en pantalla, hay varias formas, el idioma para el corrector ortográfico, aquí tendremos el modo de inserción o sobreescritura, por ejemplo ahí estaría el modo sobreescribir, bien pulsando la tecla insertar o bien haciendo doble clic en esa zona de la barra de estado. Por ejemplo, si yo he escrito mal una palabra, como es el caso, en el modo sobreescribir, cuando pulso una tecla me borra la letra que tiene a continuación, mientras que si estoy en el modo inserción, inserta la letra sin borrar ninguna, abriéndose un hueco. Bien, a continuación tenemos el modo de selección, hay varios modos, no se ven aquí puesto que el menú se despliega hacia abajo, pero hay 4 modos. Y aquí nos informa de si el documento ha sido modificado y debe ser guardado para guardar los cambios, o en este caso ya nos dice que está guardado y que no ha habido más cambios que guardar. Aquí tenemos para ver una o dos páginas y por último el zoom. Podemos pulsar en más o menos para ver más grande la hoja o menos y el texto que estamos escribiendo. Esto no altera el documento, solamente es verlo más cerca o más lejos. Lo normal es que lo tengamos al 100%, sería el tamaño adecuado para verlo de una forma normal y un tamaño normal. Y aquí tenemos las barras de deslizamiento o desplazamiento y los botones para pasar de página en página. Vamos a ver cómo abrir y guardar documentos en el disco duro. Cualquier documento de LibreOffice. Por ejemplo, yo en este documento que tengo en blanco, recién creado, puedo escribir un texto cualquiera, con solo teclear en mi teclado. Una vez que he añadido algo de contenido, lo que hago es, bueno, aquí tenemos que nos pone sin título, puesto que el documento todavía no ha sido guardado y no tiene ningún nombre. Y a continuación pone el nombre de la aplicación LibreOffice Writer. Entonces, tanto en el menú archivo como en la barra estándar tendremos para crear un nuevo documento de cualquiera de las aplicaciones de LibreOffice, para abrir un documento existente, hay algunas otras opciones como la de cerrar el documento y también guardar y guardar como. Estas sirven para guardar el documento que tenemos y guardar como para darle un nombre. En este caso podemos pulsar la tecla guardar, pero como nuestro documento todavía no tiene nombre, nos va a pedir que le demos uno y que elijamos una carpeta donde se va a guardar. Es la primera vez que guardamos este documento. En esta carpeta, por ejemplo, le ponemos un título, ejemplo capítulo 2, y le doy a guardar. Ahora tenemos el nombre del archivo aquí en la barra de título de la aplicación. Ese es el archivo con el que estoy trabajando. Ahora puedo cerrar la aplicación, cerrar el archivo. Ahora puedo cerrar el archivo
y puedo volver a abrirlo, bien pulsando aquí en el menú archivo abrir o en la propia pantalla principal donde pone abrir, y puedo seleccionar el archivo que había guardado en la carpeta correspondiente. Puedo elegir la carpeta que quiera y moverme por ellas, seleccionar el archivo que quiero abrir y pinchar en abrir. Ahí tengo el archivo que había guardado con el texto que había escrito, tal y como lo guardé. Muy bien, ahora añadimos un poco más de texto para que se pueda ver cómo lo guardamos, y pulso en guardar. Ahora no me pregunta el nombre ni la carpeta donde lo quiero guardar, se guarda en el mismo sitio con el mismo nombre que tenía previamente asignado. No me pregunta nada, con lo cual sustituye el archivo que tenía guardado anteriormente por este nuevo. Y por último, impresión y vista previa de los documentos. Pues este mismo documento que tenemos, con solo pinchar aquí en imprimir archivo, imprimimos directamente, pero es muy útil ver la vista previa, es decir, ver cómo nos va a quedar en el papel antes de imprimir. Aquí podemos elegir si queremos ver varias páginas a la vez, en filas o columnas, o solo una. Son formas de ver páginas. También tenemos el zoom para verlo de cerca o de lejos, con la lupa más, menos o el nivel de zoom en tanto por ciento. Y por último el botón de imprimir y ventana vista a pantalla completa, y el botón de cerrar la vista previa. Si nos gusta cómo nos ha quedado, podemos dar a imprimir directamente, o aquí en el menú archivo imprimir. Este es ligeramente distinto, puesto que antes de imprimir nos va a mostrar una ventana previa con muchas más opciones. Por ejemplo, podemos elegir la impresora en la que queremos imprimir, las propiedades de esa impresora, una pequeña vista previa de las páginas. Podemos elegir si imprimir todas las páginas, algunas o lo seleccionado y el número de copias. Además, hay otras opciones propias de LibreOffice que normalmente no hay que modificar, pero que las tenemos disponibles. Si no sabemos lo que son, es preferible no modificarlo. Y por último, si damos el botón imprimir, nos sacará una copia en papel del documento que tengamos. Y eso es todo, muchas gracias. Hasta otra.